hablar sobre ese país y sobre la Comisión Nacional de Primaria, que ratificó la validez de todas las candidaturas presentadas para las internas del 22 de octubre al no haber impugnaciones contra ninguno de los 3 aspirantes a esta contienda, en la que esperan definir a un abanderado para enfrentarse al chavismo en las presidenciales de 2024, luego de que las postulaciones cerraran el pasado 24 de junio y finalizara el lapso para impugnar. No se recibieron objeciones contra ninguna de las candidaturas admitidas, dijo en un breve comunicado de la CNP, cuyo cronograma establecía para el lunes un acto público de difusión de las postulaciones. Así, el ente ratifica como aspirantes a los exdiputados Freddy Superlano, María Corina Machado, Carlos Prosperi, Roberto Enríquez, Delsa Solórzano y Tamara Adrián, así como los exgobernadores César Pérez Vivas, Andrés Velázquez y Enrique Capriles. También se mantienen en la carrera, sin apoyo de las principales organizaciones políticas, la abogada Gloria Piño, el productor agropecuario Luis Farías, el empresario César Almeida y el ex rector electoral Andrés Caleca. Además, la CNP ha conservado el espacio reservado para una candidatura por parte del partido Un Nuevo Tiempo, una de las más grandes formaciones del antichavismo, que se comprometió a anunciar antes del 23 de julio, fecha máxima permitida, si apoyará a alguno de los inscritos o postulará a alguien más. A partir de hoy se inicia el periodo de sustitución y retiro de postulaciones con efecto en boleta, agregó la CNP sobre el proceso que concluirá el día 23. La oposición reunida en la plataforma unitaria ha seguido adelante con este proceso pese a las inhabilitaciones dictadas contra algunos de los candidatos y a una amenaza de suspensión que avanzó hoy cuando su impulsor, el precandidato presidencial Luis Ratti, anunció que el Tribunal Supremo de Justicia asignó magistrado para estudiar la posibilidad de disolver la CNP. Para conversar justamente sobre este proceso, tomamos contacto hasta ahora con Armando Armas Cuartín, quien es abogado, académico, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Circuito 4 del estado de Anzoátegui. Armando, diputado, ¿cómo está usted? Muchas gracias por este contacto hasta ahora con DNews. Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Muchísimas gracias a ti y a todos quienes nos escuchan, y fundamentalmente exponer que estoy hablándoles a ustedes hoy desde un exilio forzado, porque en Venezuela, como ustedes bien saben y sufrieron en su momento, se conmemoró 50 años ayer de los sucesos que llevaron pues a todo un desencadenamiento histórico en Chile, que lamentablemente de alguna manera nosotros hemos venido sufriendo con otros elementos, pero lamentablemente el terror ha estado ahí, la angustia ha estado ahí y el exilio ha estado ahí también. Sí, Armando, justamente le quería consultar por este proceso que ha llevado la oposición. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Cómo se ha llevado? ¿Cómo las distintas fuerzas políticas se han puesto de acuerdo para llevar a cabo estas primarias para enfrentar al chavismo en las elecciones presidenciales? Bueno, lo primero que hay que decir es que la conformación de un Comité Nacional de Primarias encabezado por distinguidos académicos, personas con alta credibilidad, Jesús María Casal, por ejemplo, quien encabeza el esfuerzo, fue el director de la Escuela de Derecho cuando yo precisamente era un estudiante, y es una persona que goza del mayor de los respetos en el ámbito académico, en el ámbito político, en la sociedad civil, al igual que quienes ahí lo acompañan, el profesor Guillermo Tella Veledo y tantos otros. La verdad es que todos los que están ahí tienen un ánimo de reinstitucionalizar el país. Y reinstitucionalizar el país pasa necesariamente porque dentro de los factores que se oponen al régimen, que debemos decir son la enorme mayoría de la población, alrededor del 70% de la población, tomando en cuenta, según la última encuesta de Delfos, que mandó a hacer el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, 9 de cada 10 venezolanos no quieren que Maduro esté ahí. Y los venezolanos tenemos un ánimo democrático, queremos elegir a nuestro liderazgo principalmente de manera democrática dentro de la oposición, y luego para elegir a la presidencia, que en teoría, y digo en teoría porque en las dictaduras no se respeta el Estado de Derecho. Venezuela, debo acotar aquí, Cristian, y todos quienes nos escuchan, es el estado con el peor ranking en
peor situado está en el ranking de Estado de Derecho según el World Justice Project, y lo pueden buscar. O sea, no hay cumplimiento y apego a la ley en Venezuela. Pero ante esos desafíos, la Comisión Nacional de Primaria, los candidatos, los factores opositores, se han puesto de acuerdo para poder elegir, designar de manera democrática el liderazgo que deberá encabezar una nueva etapa de lucha. Diputado, ¿qué pasa con los candidatos o con los precandidatos que tienen inhabilitaciones hasta este momento? Por ejemplo, el caso de la exdiputada María Corina Machado o del mismo Enrique Capriles, sobre los cuales pesa inhabilitaciones que le permitirían ser candidatos, pensando en que son además dos de los candidatos más fuertes en estas primarias. Mira, en las dictaduras todos los ciudadanos estamos inhabilitados. Esa es la verdad. Estamos inhabilitados de ejercer nuestros derechos políticos y ciudadanos. Entonces, estas primarias deben ser asumidas como un acto de desafío cívico que nos brinda la oportunidad de reorganizarnos, de decir cuál es la visión que los venezolanos vamos a seguir mayoritariamente para construir un camino de desafío a la dictadura y luego de transición de manera democrática. Entonces, en el sentido de que las dictaduras inhabilitan antes o inhabilitan después, a ellos no se les puede creer nada. La situación es exactamente la misma. Eso vale cero. O sea, una inhabilitación del régimen vale cero. Ellos, el régimen, ¿qué es lo que quisiera? Ellos quisieran poner un candidato afín a sus ideas para montar, digamos, un tinglado. En Venezuela le decimos un parapeto, un show, para montar una mentira y luego legitimarse ante la comunidad internacional, que se le quiten las sanciones, blanquear la dictadura, blanquear los crímenes de lesa humanidad. Y eso nosotros, la enorme mayoría de los venezolanos, quienes están dentro de Venezuela y quienes estamos fuera, no podemos permitirlo. Y tenemos que luchar con las herramientas que tenemos. En este caso, la organización ciudadana, la participación, la movilización ciudadana dentro y fuera del país. ¿Qué le parece lo que ha presentado el precandidato presidencial Luis Ratti, este recurso al Tribunal Supremo para disolver la Comisión Nacional de Primaria? ¿Podría considerarse una maniobra del chavismo justamente para evitar la realización de estas primarias? Claro, este tipo de regímenes usa a este tipo de sujetos que yo no sé quién es Luis Ratti, nadie sabe quién es, lo sacaron como que de la mano de un sombrero. Él dice que es opositor, pero habla con más vehemencia, ímpetu y más de manera más furibunda que cualquier, personero del chavismo hoy en día. Entonces, es alguien puesto por el chavismo, sin lugar a dudas, para ejercer un recurso ante un Tribunal Supremo de Justicia ilegítimo. Nosotros debemos recordar que en Venezuela no hay Estado de Derecho, no hay poder judicial válido. Cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional en el año 2015, con la mayor votación en la historia de Venezuela, ni siquiera Chávez en su pico de popularidad sacó tantos votos como o generó tanta participación como en esas elecciones. Ellos lo primero que hicieron antes de juramentar la Asamblea Nacional fue cambiar a las personas o los magistrados de ese Tribunal Supremo de Justicia y declararon a la Asamblea Nacional como que estaba en falta, que estaba en desacato. Entonces, este es el tipo de maniobras que hacen las dictaduras. Eso no tiene ningún tipo de validez desde el punto de vista ciudadano, cívico, quienes creemos en el Estado de Derecho y quienes queremos recuperar la democracia. Efectivamente, eso, como tú lo has mencionado, Cristian, es una maniobra del chavismo. Diputado, el hecho de que existan tantos candidatos, 13 candidatos hasta este momento, ¿de qué manera eso refleja la unión que pudo tener la oposición ante el régimen de Nicolás Maduro? ¿Complica la situación que haya tantos candidatos, que esté tan disgregada la situación de la oposición, pensando en una posible competencia electoral? No, para nada. Yo creo más bien que es algo, un elemento a favor, que hayan varios liderazgos. Muchos de ellos yo puedo estar o no puedo estar de acuerdo con los planteamientos de algunos de ellos, pero debemos tomar en cuenta que muchos de ellos, los que vienen de partidos tradicionales y los que vienen de partidos nuevos, son personas relativamente, de una generación emergente,
que sí es verdad que hay mucho desgaste después de 25, casi 25 años de un proceso de desinstitucionalización y autocratización en Venezuela. Muchas de estas caras ya son conocidas, pero no menos cierto también es que no representan, digamos, por decirlo de alguna manera, la ortodoxia desde el punto de vista de liderazgo, quiero decir, no desde el punto de vista de planteamiento. Eso yo creo que es algo rescatable. La segunda cosa que creo que es rescatable es que, como bien se mencionó, todos los candidatos, al menos los mayores, los de mayor popularidad, tienen experiencia parlamentaria. Incluso los que anunciaron el programa como exgobernadores, el exgobernador Andrés Velázquez, el exgobernador César Pérez Viva, también tienen experiencia parlamentaria y fueron parlamentarios, y buenos parlamentarios, por cierto, en su momento. Y esto es bueno porque se reivindica el oficio de la política, se reivindica el oficio del debate, se reivindica la necesidad de la dialéctica en las ideas, de la confrontación, de personas que traen su experiencia, personas que traen su ímpetu. Yo creo que eso es importante para generar una visión compartida. Y eso se hace solamente a través del diálogo abierto, del debate y de la dialéctica. Y eso es, yo creo que es muy positivo. Y por último, adicionalmente creo que mientras más candidatos haya que representen más factores políticos de la sociedad, pues debería haber más alcance y a diferentes sectores del país, puede haber más participación. Es decir, que hayan 13, 14, 15, 20 personas que estén recorriendo el país llevando un discurso de la necesidad, porque todos coinciden en algo, todos tienen el discurso de necesidad de cambio político en Venezuela y que sea un cambio político en democracia y para la democracia. Bueno, eso es lo que es un eje transversal del discurso de todos y cada uno de los candidatos. Repito, yo puedo estar o no de acuerdo con muchos de ellos y mire que he estado en discusiones álgidas con algunos de ellos, pero lo que es rescatable en este momento es que todos tienen el discurso necesario de cambio político y que hasta los momentos se han podido desplazar por el territorio nacional llevando adelante ese discurso. Diputado, ¿cómo espera que sea la participación ciudadana en estas primarias? Por ejemplo, hay un dato que es muy importante. Al menos más de 200.000 ciudadanos venezolanos residentes en el extranjero se han inscrito justamente para participar de este proceso. Eso es bastante bueno porque es mucha gente la que está interesada en participar. ¿Cómo cree usted que va a ser al interior de Venezuela la participación? Yo creo que va agarrando momentum. Venezuela tiene un ADN libertario y un ADN democrático, quiero decir, la población de Venezuela, y solamente faltan estos momentos disparadores para que esto luego vuelva a tomar efervescencia. Yo creo que va a ser muy alta la participación, yo creo que es un momento de desafiar el miedo, yo creo que es un momento para, como en su momento en Chile lo hicieron en el 88, para que la alegría regrese al territorio del país con un mensaje esperanzador, realista, un mensaje realista entendiendo que nosotros nos estamos enfrentando ante una narcotiranía. Nosotros en Venezuela nos estamos enfrentando ante el aliado más férreo que tiene Vladimir Putin, quien es responsable de una guerra de agresión hoy en día ante Ucrania. Bueno, eso es lo que tenemos en Venezuela. Las dictaduras del mundo, nosotros no estamos luchando solamente contra Maduro los venezolanos. Y eso es algo que tenemos que ir entendiendo. Y hemos ido entendiendo y la comunidad internacional va entendiendo. Nosotros estamos luchando contra Vladimir Putin, nosotros estamos luchando contra los mulás de Irán, estamos luchando contra la dictadura cubana. Ellos actúan en red y actúan en sinergia. Pues nosotros tenemos que construir eso también a lo interno y a lo externo en Venezuela. Por eso la importancia del acompañamiento que nos pueda dar la comunidad internacional y especialmente nuestros vecinos en su interés de recuperar a Venezuela de manera democrática, que volvamos al sistema interamericano de derechos humanos, que podamos volver a comerciar con nuestros bienes, servicios y recursos naturales. Eso es lo que todos queremos. Armando Armas Cuartín, abogado, académico, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el Circuito 4 del estado de Anzoátegui, además en el exilio, como usted lo señalaba al inicio de esta conversación. Le agradecemos este diálogo para conocer un poco más sobre las primarias que se van a realizar en Venezuela, que va a realizar la oposición de Venezuela. Y bueno, siempre haciendo el llamado de que siempre más participación, más democracia fortalece a las naciones, fortalecen también a los pueblos y también fortalece a toda Latinoamérica.
Si me permites, Cristian, Por un supuesto. último mensaje. Es importante que todos quienes están en Chile, sobre todo quienes se inscribieron, pero incluso quienes no se lograron inscribir de alguna manera, quiero decir mis compatriotas venezolanos, que hay muchísimos en Chile, puedan participar. Que no se hagan caso, no se hagan eco de los fake news, de las noticias de desinformación, que sigan cuentas, por ejemplo, como Cazadores de Fake News, que no compren la narrativa del régimen, que defiendan los derechos humanos y que tengamos sobre todo la esperanza irrestricta de que nosotros vamos a volver a ser un país libre, democrático, próspero, donde pueda reinar la alegría y donde podamos insertarnos en el concierto de la comunidad internacional. Así es, diputado. Y no solamente en Chile, estamos saliendo para toda Latinoamérica, así que en el resto de los países también. En el resto de los países también, que hay muchísimos. Así es, hacer un llamado a todos los ciudadanos venezolanos que participen, porque siempre la participación, el involucrarse en la política es importante para todas las naciones. Así que muchas gracias por esta conversación, por este diálogo y esté muy bien. Que tenga buen día. Gracias, Cristian. A ti y a todos tus televidentes. Gracias. Muchas gracias.